Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. De San José, todo está por descubrirse. Ya se le va conociendo, ya hay una gran devoción por él. De hecho, siempre la ha habido. Pero es tanto, tan profundo el misterio de su paternidad, de su vida al lado del Hijo de Dios y de la Santísima Virgen María, que verdaderamente es nada lo que se haya dicho o lo que se conoce hasta hoy de él. Yo creo que pasa algo semejante a lo que sucedió con la Santísima Virgen María, que en los primeros siglos sí se hablaba algo de ella, pero muy poco se le conocía. Y podríamos decir que es apenas en este último siglo que se conoce un poco más a la Virgen María, sabiendo aún que hace falta tanto por conocerla. Y gracias a los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, pues podemos ya mirar más profundamente al misterio de la Virgen María. ¿Quién es la Santísima Virgen María? Esa criatura elegida por Dios para poder depositar nada menos que a su propio Hijo, encomendárselo. Y frases como cuando decía San Bernardo, ¿no? Y muchos otros lo han dicho: María es por gracia todo lo que Dios es por naturaleza. Eso es demasiado grande. Bueno, así como poco a poco se ha ido conociendo mejor a la Virgen María, así va a suceder con San José. Como sucederá lo mismo con Luisa. Solamente en la eternidad llegaremos a entender y a ver todo lo que Dios quiso esconder en San José. Pero solo pensar que, en primer lugar, Dios omnipotente, la sabiduría infinita de Dios, le confió nada menos ni nada más que a su propio Hijo y a la Santísima Virgen María. Ya eso es un acto de confianza, pero enorme,
demasiado grande. Desde cualquier punto de vista que se quiera ver. Y luego si nos ponemos a pensar, si nos detenemos a contemplar la vida de San José junto a la Virgen María y al Niño Jesús, lo que él vivía día a día, y saber, tener esa conciencia, sabía perfectamente que ese niño, más tarde joven y llegó a ser adulto, ese niño y esa esposa que tenía era nada menos que la madre del Hijo de Dios, y que ese niño era Dios, Dios hecho hombre, aquel en quien se cumplían todas las profecías, y él lo estaba viviendo en carne propia. Él iba viendo cómo todas las profecías se cumplían perfectamente. Si nosotros nos ponemos a pensar la luz y sabiduría de tantos santos, la luz y la sabiduría de San José seguramente supera la de todos los santos. Pero para no eclipsar al Hijo de Dios y a la Virgen María, pues por eso él mismo queda eclipsado. Así como en los primeros siglos se hablaba poco de la Virgen María para no eclipsar a Jesucristo, porque si nos deteníamos a ver a la Virgen, más de uno podría haber endiosado demasiado a la Virgen y haberse olvidado de Jesús, porque es que lo que sucedió ahí, que la Santísima Virgen María fuera la madre de Jesús. Si vemos la pasión de Jesús y entramos en el misterio del amor, de la verdad, pues la pasión que Jesús vivió, la vivió la Santísima Virgen María, en toda su amplitud. Pero si volteamos de nuevo, miramos a Jesucristo, Él es Dios, y de ahí podemos nosotros, pues imaginarnos, así sea un poco, vislumbrar la pasión de Jesús, que por lógica sencilla, porque es Dios y porque así lo quiso y lo quería su amor, lo exigía su amor, no pudo eximirse de sufrir todo lo de todos, todas las muertes de todos, la muerte que causa el pecado, las consecuencias, todo. La mente humana, la lógica humana, y peor en estos días tan llenos de tinieblas tremendas, le cuesta trabajo, repito, a nuestra mente alcanzar a vislumbrar y a creer que eso sea posible. Entonces, no, sí, podemos pensar que sí, Jesús moría, pero por así decir, no, Jesús verdaderamente moría. Y en cada acto era una muerte cruel que vivía y también a su vez revivía para una vez más volver a morir. Porque era la voluntad de Dios que le daba vida a Jesús. Pues todo esto lo vio San José. Lo vivió de frente. Y dice un santo por ahí, no recuerdo su nombre, que San José murió de dolor, porque al ir comprendiendo
todo el misterio de la redención que estaba llevando a cabo Jesucristo, entendió, y seguramente Jesús se lo dijo. Si se lo dice a los santos, ¿por qué no se lo iba a decir a San José? Que debía morir, y sí, que iba a resucitar, pero que debía morir. Y San José no soportó pensar que al Hijo de Dios que venía a salvarnos iba a ser rechazado e iba a ser asesinado. Fue demasiado para su corazón y murió de dolor. Eso dicen algunos santos y yo creo firmemente que es así. Si Jesús le ha revelado a los santos, y a algunos más, a otros menos, ¿no le habrá revelado a San José toda su pasión? Porque además la pasión de Jesús ya sabemos que no era solamente lo externo, sino lo que vivió en su corazón. Él venía a salvar a las almas, conocía el amor que Dios tenía por todos, porque también Él sentía ese amor, Él lo vivía. Y así como suceden las cosas de Dios, su entendimiento fue cada vez mayor, cada vez más claro. Yo creo que muchos santos y mucho de lo que Dios ha hecho en tantos santos, una de las razones principales ha sido para que nosotros, viendo lo que Dios hacía en los santos y a través de ellos, pudiésemos imaginarnos un poco lo que hizo en la Virgen y a través de la Virgen Santísima, en Jesucristo mismo, y podemos decir, sí, en San José. Lo que sea que veamos, las tantas gracias, la vida de sacrificio, las persecuciones, todo. Ese vivir 30 años, no sabemos en qué momento fue que murió San José, pero digamos que murió poco tiempo después de entrar en su pasión, en su vida pública Jesús. El mirarlo, mirar cómo crecía, las conversaciones que habrá tenido con Jesús, el mirar a la Santísima Virgen María, cómo se atreven los evangélicos y una cantidad de idiotas pensar que San José se le pasó por la mente tener relaciones con la Virgen. No, es que es una verdadera locura. ¿Ves? Mentes morbosas que solo tienen eso en la cabeza. Como no ven más allá de la punta de su nariz, mejor dicho, es que no ven ni la punta de su nariz. Lo único que ven es lo poco que saben de la vida, y todo es sexo. No saben más nada. No conocen a Dios. ¿Cómo van a hablar de las cosas de Dios si no conocen a Dios? El conocimiento que habrá tenido San José, la humildad, la obediencia, la diligencia, la sencillez. No, es que todo en Él, lo que sea, pero en modo superlativo, que lo que sea que nosotros tratemos de imaginarnos será demasiado poco ante lo que realmente fue San José. Sabemos por el testimonio de los santos de la Iglesia la intercesión de San José, que es patrón universal de la Iglesia, que tiene títulos tan fuertes como terror de los demonios,
Y eso significa que su grado de humildad era máximo. Porque lo que aterroriza más que cualquier cosa al demonio es la humildad. Todo lo demás es secundario. La misma obediencia procede de la humildad, porque quien no es humilde es imposible que sepa obedecer. No tiene ni idea de lo que es obedecer. Error de los demonios. El patrón de la buena muerte. Yo no sé lo que habrá vivido San José. Uno se queda contemplando, pero estar ahí en el lecho de muerte y de un lado tenía a la Virgen y del otro lado tenía a Jesús. Era una mezcla de un dolor increíblemente grande y al mismo tiempo un gozo infinito. Y por eso es patrono de la buena muerte. Pidámosle a San José que nos acompañe a la hora de la muerte, que nos ayude a bien morir, bien confesados. En fin, que crezca en nosotros la devoción a San José, que es además patrón de la divina providencia, porque Dios quiso servirse de él para proveer a la Sagrada Familia. Y las historias de los santos en torno a San José son impresionantes, de cómo intercede él de manera especial para proveer lo que sea necesario. Pidámosle a nuestra Madre Santísima, a Luisa, la pequeña hija de la Divina Voluntad, y hoy de manera especial a San José. Pidámosle la gracia de ser verdaderos devotos a San José. Oremos. Protege sin cesar, Señor, a tu familia, que celebra con gozo la solemnidad de San José. Y ya que la alimentaste de los bienes de este altar, defiéndela siempre con tu protección, y conserva en ella los dones que con bondad le concedes. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre.